De entre todos los activos de inversión, Aspine 11 Family Office selecciona los mejores productos adaptados a sus necesidades. Porque sus metas son las nuestras, conozca las ventajas de un departamento de inversiones fundamentado en el cliente. Pregúntenos. Buenos días y bienvenidos a un programa más de Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre la gestión alternativa, sobre todo en este entorno de gran volatilidad que estamos viviendo en los últimos meses. Para ello contaremos con la presencia de Gonzalo Tomé de Lion Trust. ¿Qué tal, Gonzalo? Ok, buenos días. Pues nada, todo muy bien y muchas gracias por contar con nosotros. Gracias a ti por estar hoy aquí para darnos un poco más de luz sobre este tipo de estrategias. Me gustaría empezar, Gonzalo, y sobre todo pensando en todos aquellos oyentes que quizás no estén tan familiarizados con este tipo de estrategias, me gustaría, como decía, que nos contaras en qué consiste la gestión alternativa, ¿no? Y hacia qué tipo de inversor puede estar más destinada estas estrategias. Y también, por otra parte, qué puede aportar a una cartera. Sí. A ver, dentro de lo que es la gestión alternativa, tenemos que distinguir entre activos líquidos o ilíquidos. En la parte de ilíquidos, pues por ejemplo, tenemos el private equity o el capital riesgo, que normalmente es a través a través de fondos de private equity, donde lo que hacen es que compran el capital de una compañía. También tenemos deuda privada, infraestructuras, inmobiliario. Y en el caso de la gestión alternativa líquida, es decir, aquella que tiene liquidez diaria, tenemos varias estrategias que tienen en común que pueden ponerse cortos de acciones, de bonos o de índices con derivados como futuros opciones. La posibilidad de ponerse corto es lo que permite al inversor beneficiarse de caídas de mercado. Por ejemplo, cuando un gestor está vendido de una acción, se beneficia si el precio de esa acción cae. Esta característica permite unos resultados diferentes a los de los fondos tradicionales de bolsa o de renta fija, que generalmente se mueven con el mercado, es decir, podrán subir un poco más o caer un poco menos, pero la correlación con el mercado va a ser muy alta. Y dentro de la gestión alternativa líquida hay también varias estrategias. Tenemos Global Macro, tenemos Merger Arb, pero yo me voy a centrar en dos, en Market Neutral y Long Short. Los Market Neutral son fondos con exposiciones a mercado que oscilan entre el más menos 20%, es decir, la suma del libro largo, es decir, el libro largo son acciones en las que el gestor espera que suba el precio de la acción y el libro corto, aquí son carteras en las que espera o acciones en las que espera que haya una caída en el precio de la acción, pues la suma del libro largo y del libro corto va a oscilar entre el más menos 20%. Y luego están los fondos long short que tienen una exposición neta más variable entre el más menos 100%. Estos fondos seleccionan en el libro corto acciones que consideran sobrevaloradas y que esperan que su precio caiga, y en el libro largo acciones que esperan que suban. Generalmente son fondos con volatilidades inferiores a las del mercado gracias al libro corto, porque hay que tener en cuenta que cuando la volatilidad es alta suele ser en momentos de caída de mercado, y en esos momentos las acciones o el libro corto se debería beneficiar de estas caídas de los precios de las acciones. Entonces, al reducir la magnitud de la caída, incluso subir cuando el mercado cae, su volatilidad, la volatilidad de estos fondos es menor y aporta beneficios cuando el cliente más lo necesita porque es cuando el mercado cae. Su volatilidad es menor y aporta beneficios como, por ejemplo, pues, la diversificación o la menor correlación. Entonces, al reducir las pérdidas de la cartera, mejoran el perfil de rentabilidad ajustada al riesgo. Nosotros en Lion Trust tenemos un fondo long short de renta variable europea, que es el Lion Trust European Strategic Equity. Este fondo se lanzó en el año 2014 y tiene una exposición neta a mercado que ha oscilado entre el más 20 y el más 80%. Nuestro fondo invierte en compañías de calidad que generan flujo de caja de manera consistente y con una exposición dinámica a estilos value o growth. Por ejemplo, desde marzo de 2020 este fondo está largo de empresas value de calidad, son empresas que generan flujo de caja de manera consistente y además están baratas, y están cortos de empresas low quality growth, es decir, empresas que queman caja y que están muy caras. Sin embargo, antes del año 2020 este fondo tenía un mayor sesgo a empresas de alto crecimiento. Por eso digo que es un fondo que
es dinámico en cuanto a la exposición que tiene a estilos de inversión. Y volviendo a tu pregunta en cuanto a la diversificación y para qué tipo de clientes puede estar orientado, este fondo terminó el año 2022 con una rentabilidad del 18,75% positiva frente a una rentabilidad negativa del menos 9,49% del MSCI Europe, generando por lo tanto más de un 28% de alfa por encima del índice de referencia de la renta variable europea. Y en los últimos 3 años ha generado un 22,5% de rentabilidad anualizada frente a un 11,1% de la renta variable europea, con menor volatilidad, del 12 frente al 15%, y con menores caídas, del menos 7,7 de máxima caída frente a un menos 17% de la renta variable europea. Además, la correlación que tiene con el MSCI Europe es en torno al 30%, es decir, es un fondo que diversifica y que debería aportar rentabilidad cuando más lo necesitan los clientes en cartera, gracias a la rentabilidad que aporta el libro corto. Gracias, Gonzalo. Como bien decías, ¿no? Al final se trata de fondos que se pueden ver beneficiados también incluso en caídas de mercado, lo cual reduce la volatilidad y permite que la cartera de un inversor, ¿no? Pueda estar pues, con esa volatilidad más controlada. Me gustaría ahora hablar acerca de lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Un mayor interés en descorrelacionar las carteras, en consecuencia por invertir en estrategias de gestión alternativa. En este sentido, ¿creéis que existe esta tendencia, como digo? ¿Y qué perspectivas tenéis para este tipo de fondos de inversión? Sí, como son fondos que suelen comportarse mejor que el mercado en momentos de caída y en entornos volátiles, en nuestra opinión es mejor tenerlos, es interesante tenerlos siempre en cartera, porque nunca sabes cuándo va a haber una corrección de mercado, es decir, nadie tiene una bola de cristal. En general se recomienda que los activos alternativos en una parte de la cartera del cliente que puede oscilar entre el 5 y el 25%, aunque conozco clientes que en el año 2021 y 2022 llegaron a tener hasta un 60% de la cartera en activos alternativos, porque la renta fija apenas pagaba nada, la renta variable tenía demasiada volatilidad y había previsión de una corrección de mercado en el año 2022. Lo que sí que hay que comentar aquí es que son fondos más complejos de entender porque utilizan derivados. Entonces, el banquero o el asesor lo tiene que explicar bien al cliente y tiene que explicar que pueden ser muy útiles para diversificar y aportar rentabilidad cuando el cliente más lo necesita, que son los momentos de caída de mercado. Se puede ponderar los pesos en la cartera del cliente dependiendo del momento de mercado, pero creo que deberían estar presentes en las carteras de los clientes siempre con un mínimo, obviamente teniendo en cuenta el perfil del cliente, su conocimiento en este tipo de fondos, etcétera. En cuanto a las perspectivas que decías, suele haber más demanda de este tipo de productos después de años volátiles o con caídas, porque los mercados los inversores son en general cortoplacistas e invierten con el retrovisor. Por ejemplo, en el año 2022, este tipo de fondos, los fondos long short, market neutral, se comportaron muy bien y algunos inversores de corto plazo los han incluido en la cartera a principios del año 2023. Pero como 2023 está siendo un año muy bueno en bolsa, de hecho, pues la renta variable europea está un 9% arriba, el S&P en euros está un 15% arriba, la renta variable global en euros tiene acumulado un 13% en lo que va de año. En general, los fondos long short están teniendo unas rentabilidades por debajo de los índices de mercado, porque el libro corto les resta rentabilidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro fondo, el Lion Trust European Strategic Equity, después de un año 2022 espectacular con una subida del 18,75 frente a un menos 9,5 de la renta variable europea, en lo que va de año, este fondo lleva una subida de un 1,5%, que no está nada mal, pero si lo comparas con un 7% de la renta variable europea, pues sí que es cierto que se está quedando detrás. Pero insisto, es cierto que también, que en el año 2022, cuando más necesario era que aportara rentabilidad, aportó un 18% arriba. Y en el caso de este fondo, pues la rentabilidad
desde el lanzamiento en el año 2014 es de un 7,8 frente a un 5,8% de la renta variable europea, es decir, más de un 2% de alfa anualizado y con una volatilidad más baja, de un 11,5 frente a un 16,5%. Esto en cuanto a los fondos long short y nuestro fondo en concreto. Ahora bien, otras estrategias como las market neutral que tienen rentabilidades anualizadas de entre un 2 y un 4%, pues muchos clientes están sustituyendo estos fondos por renta fija, es decir, deuda corporativa con grado de inversión que ya te está pagando un 6 o un 7% con relativamente poco riesgo. En todo caso, considero que son fondos que son interesantes tenerlos en las carteras de los clientes de manera permanente y modulando ese porcentaje en las carteras dependiendo del momento de mercado y de también el perfil de riesgo que tiene el cliente. Gracias, Gonzalo. Me quedo, como has dicho, con la importancia, ¿no?, de mantener cierta exposición a este tipo de estrategias que nos pueden venir muy bien, sobre todo en las caídas de mercado que, como bien comentabas, al final nunca sabemos cuándo se pueden producir. Por último, me gustaría preguntarte, Gonzalo, y después de vivir una intensa etapa de alzas de tipos por parte de los principales bancos centrales, parece que ahora mismo existe un consenso en que podríamos estar cerca del techo de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa. En este sentido, ¿qué estrategias dentro de la gestión alternativa podrían ser más atractivas en el actual entorno? Nuestro escenario es que la subida de tipos provocará una desaceleración económica o una recesión, pero que en este caso sería suave. Y de hecho, desde luego, hasta ahora las economías desarrolladas están aguantando bien y en general las compañías están publicando unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. Creemos que las peores noticias en cuanto a desaceleración, recesión y una inflación por encima de lo esperado están bastante recogidas en el precio de la bolsa. Y además, después de las caídas de la renta variable en el año 2022 y a pesar de las subidas que estamos disfrutando en el año 2023, pensamos que la renta variable tiene una valoración atractiva en general, especialmente si se invierte en el medio y largo plazo. Sin embargo, hay mucha incertidumbre en cuanto a la inflación, subida de tipos de interés, impacto en la economía de estas subidas de tipos de interés, la guerra entre Rusia y Ucrania, China y ahora el conflicto entre Israel y Palestina. Con lo cual, aunque pensamos que en el medio y largo plazo la renta variable es atractiva, sí que pensamos que seguirá habiendo volatilidad. Por eso, invertir en un fondo long short con una exposición variable es particularmente interesante porque puede proteger la cartera si hay caídas, pero también puede aprovechar las revalorizaciones de mercado en el caso de que haya subida en la bolsa. Gracias, Gonzalo. Muy interesante todo lo que nos has comentado hoy acerca de la gestión alternativa, que quizás es un poco desconocida por el inversor particular. Y finalmente, darte las gracias y desear verte pronto. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. A ti.